Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19. Estos son nuestros temas. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país terminará la relación con la Organización Mundial de la Salud. El anuncio tiene lugar en medio de la profunda crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de cuerpos de personas fallecidas, 100.000. Vamos a analizar la situación en ese país. También la Organización Panamericana de la Salud pidió no bajar la guardia y mantenerse alerta ante el rápido aumento de los casos de contagio y también de personas fallecidas en varios países de la región de América Latina. Esto mientras avanza también las diferentes fases de confinamiento en toda nuestra región. Vamos a analizar en particular el caso de Paraguay, que es considerado también como uno de los países de éxito y que ya está en la fase 2 de la cuarentena inteligente. Y el regreso del trueque como una medida comercial. Esto es un tema interesante. La parálisis económica que hay en la región de América Latina ha llevado a que las personas usen el trueque con diferentes objetos y también con alimentos, como lo usaban los antiguos habitantes de América, para poder adquirir alimentos para subsistir en su día a día. Vamos a contarles toda la historia. Pues ya lo estábamos avanzando en nuestro sumario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Casa Blanca que corta todo tipo de relación con la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el país que mayor cantidad de dinero aporta a este organismo internacional para su financiación. Este organismo internacional protagoniza, digamos, es el organismo que ha protagonizado la coyuntura de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Esto fue lo que dijo el mandatario de los estadounidenses. Ellos fracasaron a la hora de realizar las reformas solicitadas y necesarias. Hoy damos por terminada nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y vamos a redirigir esos fondos a otras necesidades de salud pública global y urgente. Vamos a ampliar este tema con nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Diana Castañeda, está allí en la capital de los Estados Unidos. Muy buenas noches, Diana. Y esta tensión entre la OMS y el presidente Trump era un hilo muy delgado que ya terminó por romperse. ¿Qué repercusiones tiene esto para el organismo internacional y qué tintes políticos tiene esto? Porque él menciona a China y claramente vemos también una tensión entre Washington y Beijing. Hola, buenas noches. Básicamente esto genera consecuencias desde el punto de vista financiero para la OMS, pero también de influencia. Desde el punto de vista financiero, Estados Unidos es el país que más recursos aporta. Estamos hablando en promedio de 500 millones de dólares, así que es un golpe muy duro para esta organización. Pero también afecta su credibilidad, ya que estaba tratando de liderar esta respuesta frente al coronavirus, dando las directrices a otras naciones cuando muchos líderes globales estaban intentando imponer medidas lideradas por la OMS. Y efectivamente esto tiene un tinte político debido a que el presidente Donald Trump está asegurando que la OMS estaba simplemente resguardando a China y protegiéndolo frente a digamos, dar información oportuna para contener la pandemia. Diana, las cifras en Estados Unidos no le juegan a favor al presidente Donald Trump. Más de 100.000 personas muertas en este país, más de 1,5 millones de personas contagiadas en toda la Unión Americana. La crisis parece no dar tregua y sin embargo le siguen apostando a la apertura económica. Así es, básicamente esta es una cifra sin precedentes considerando lo que lleva el presidente Donald Trump frente a la Casa Blanca y que estamos hablando de un año electoral. Las autoridades están preocupadas porque hoy muchos estados, la mayoría de ellos en el país, iniciaron esta etapa de reapertura y muchos hospitales están a su máxima capacidad. Pero al parecer el presidente Donald Trump ha tenido, digamos, una doble agenda, como lo dicen muchos demócratas al interior del Congreso, tratando de impulsar la reapertura de la economía sin seguir las directrices no solo de la OMS, sino también de las autoridades de salud aquí en los Estados Unidos, lo cual le ha valido, digamos, un gran golpe y descenso en las encuestas de percepción de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Diana, regresando a este tema de la relación con la OMS, ¿también entonces aumentaría la presión por parte de los demócratas
demócratas en el Congreso al presidente Donald Trump en cuanto a esa investigación que están haciendo para adelantarla y hacerla lo más rápido posible para analizar cómo ha actuado precisamente el gobierno de Trump para el manejo de esta crisis. Sí, es muy cierto lo que mencionas. Esta decisión, digamos, de cancelar fondos inicialmente a la OMS que había anunciado el presidente Donald Trump semanas atrás, se daba justo cuando al interior de la Cámara de Representantes los demócratas iniciaban una investigación para determinar qué información tenía por parte de las autoridades sanitarias el presidente Donald Trump, si actuó de manera oportuna en dar la respuesta o ignoró estas señales, no solo de las autoridades acá en los Estados Unidos, pero de la OMS. Y los demócratas están aumentando la presión para que el presidente también envíe más pruebas a toda la nación de cara a estas 100,000 personas que murieron, pero también para que permita que otras personas cercanas a su administración puedan ir a testificar o testificar de manera virtual, como lo hemos visto en esta investigación en su contra. Gracias, Diana, por este reporte desde la ciudad de Washington. Vamos a cambiar de tema. La Organización Panamericana de la Salud advirtió al continente que no es el momento para relajar las restricciones, al tiempo que también advirtió sobre la situación en Brasil, en Perú y en Chile, en donde sus respectivos sistemas de salud están saturados y también se están presentando constantes reclamos de los sectores más vulnerables de la sociedad por falta de asistencia. Para la OPS no hay dudas. América es el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 y relajar las medidas de confinamiento podría ser contraproducente en pleno ascenso de los contagios. 3 países sudamericanos están siendo observados con atención. Estamos particularmente preocupados porque el número de nuevos casos reportados la semana pasada en Brasil fue la más alta en un periodo de 7 días desde el inicio del brote. Perú y Chile también están presentando una alta incidencia, una señal de que la transmisión aún se está acelerando en esos países. Brasil, el país más afectado de América Latina, se enfrenta al colapso del sistema sanitario. Ou seja, a gente tem o dobro de pacientes e pelo menos a metade da equipe. Tenemos el doble de pacientes y la mitad del equipo, y eso sucede en el 90% de las unidades de salud, en hospitales y clínicas de urgencias y emergencia. Con esa sobrecarga de trabajo, la calidad del servicio es ineficiente y causa problemas físicos y psicológicos para los trabajadores. Também problemas físicos e psicológicos para os trabalhadores. Una situación que no le es ajena a Chile, uno de los países que más aceleró los contagios en las últimas semanas. Allí, además, los habitantes de barrios vulnerables multiplican las protestas por la falta de asistencia. Acá nosotros como Toma igual nos hemos sentido desprotegidos, hay falta de alimentación, hay mucha cesantía, la gente que vive acá dentro de la Toma es gente que trabaja al diario. Un grito de ayuda que se replica en Perú. En barrios de la capital Lima, la asistencia a comedores se ha multiplicado ante el confinamiento. Por la pandemia, por la cuarentena, que no hay trabajo y hay que organizarnos para hacer una vida común y poder, aunque sea, llevar algo a la casa a almorzar. América se aproxima a sus semanas más difíciles entre la crisis sanitaria y las necesidades cada vez más grandes. Saludamos a la doctora Aileen Marty. Ella es asesora de salud y seguridad de la Organización Mundial de la Salud, OMS. También es docente en enfermedades infecciosas. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y desde su opinión, ¿le parece a usted que el continente americano, en particular la región de América Latina, se apresuró en relajar las medidas adoptadas contra la pandemia para que no colapsaran las economías que ya son economías de por sí vulnerables? Y esto está provocando que se estén disparando el número de casos de contagio y de víctimas en la región. Bueno, eso es parte del problema. La parte más grave son los líderes en las Américas, incluyendo los Estados Unidos, que no le dieron la importancia a esta enfermedad que la enfermedad merece. Y ahora muchos de esos tipos de líderes, igual en los Estados Unidos que en Brasil, que en México, etcétera, están viendo las consecuencias de esa actitud. Doctora, ¿qué recomendaciones les hacen ustedes entonces a los gobiernos, a las organizaciones en los diferentes países para poder mitigar este incremento de los casos y sobre todo de las personas fallecidas? Bueno, esta es una tragedia
una tragedia tan enorme y tan innecesaria que tuviera que ser así. Y por supuesto, esto es muy difícil contestarte porque todavía no existe ni la vacuna, ni va a existir pronto la vacuna, no existe antivirales que están confirmados que funciona, aunque el Remdesivir puede tener un poquitico de ayuda. De verdad, estamos en la misma situación ahora que estuvimos hace varios meses, en que tenemos que utilizar los otros remedios, que es la parte de distancia personal entre personas, mascarillas y la limpieza, la higiénica. Y darle mensaje a las poblaciones, a las personas que viven, que tienen que seguir estas cosas. No es necesario meterse todo el mundo adentro de la casa. Lo que es necesario es cuando salgan a hacer los negocios, hacerlo en una manera que reduce la posibilidad de transmitir el virus. Esto lo han hecho, lo han logrado en otros países. También se puede lograr en Latinoamérica, porque yo entiendo la dificultad con la economía si todo el mundo está en la casa. Sí. Eso es sumamente difícil, pero es posible tener negocios abiertos si la población entiende lo que tiene que hacer para no propagar el virus. En conclusión, entender las medidas que imponen los gobiernos y el autocuidado es la mejor arma contra el COVID-19. Doctora, no puedo dejar de preguntarle por los hechos que han ocurrido esta semana en Washington y ese anuncio que hizo el presidente Donald Trump de suspender la ayuda financiera a la OMS. Usted, que es parte de esta organización, ¿cómo han recibido esta noticia? ¿Y qué piensa de esas acusaciones que él hace, que son netamente de carácter político, que la OMS ha estado a favor o le ha dado un poco más de juego a China, que finalmente es el país donde se originó esta pandemia y fue el primer país en padecerla? Bueno, por supuesto, las acusaciones son falsas. Si tú prestas atención de verdad, la Organización Mundial de Salud el 30 de enero declaró que esto ya era una emergencia de salud pública internacional, que es el único función legal que tiene sobre este tipo de cosas la OMS. Entonces, cumplió en el día 30 de enero. En ese día, además que había 82 casos fuera de China. O sea, estaba muy al principio este brote y no había ningún muerto fuera de China. Y ya habían declarado que esto era una emergencia, y los líderes en los países donde hay problemas ahora no le dieron la importancia, no prestaron atención y no hicieron lo que tenían que hacer para prevenir los números de casos y los números de muertos que estamos viendo. O sea, esto es una gran tragedia y lo que ha hecho el presidente es muy lamentable, es un golpe muy duro para la OMS, innecesaria, y también él no se da cuenta que se está haciendo daño a los Estados Unidos también. No nada más que le está haciendo daño para no ser parte de una organización excelente, pero también el resto del mundo le mira con menos respeto a los Estados Unidos cuando actúa como está actuando. Claro, y sobre todo cuando las cifras están jugando en su contra, cuando Estados Unidos está registrando la mayor cantidad de personas contagiadas y la mayor cantidad de víctimas mortales, y muchos estados han relajado sus medidas y hay un incremento constante diario de la cantidad de personas que están siendo atendidas por haber sido contagiadas con COVID-19. Doctora Marti, muchas gracias por habernos atendido desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Gracias por estar en France 24. Y esta semana hubo varios anuncios importantes a través de las redes sociales, desde la apertura y desconfinamiento parcial de la ciudad de São Paulo en Brasil hasta el anuncio del Ministerio de Salud de El Salvador, que indicó que este país centroamericano ya entró en la fase 3 de la pandemia, es decir, la máxima y plena circulación del virus en todo el territorio salvadoreño. También hemos hecho otra selección de algunos mensajes publicados a través de las redes sociales. Por ejemplo, publicado por Carissa Etienne, que sirve para
para reiterar la información que hemos desarrollado a lo largo de este programa. La directora de la Organización Panamericana de la Salud afirmó que no es momento para relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas. Esto en el marco del desconfinamiento que tiene lugar en muchos rincones de nuestro continente. Es momento de mantenernos fuertes y alerta, indicó esta funcionaria. También destacamos el anuncio del Ministerio de Salud de Panamá, que indicó que el 1 de junio levanta las restricciones de la movilidad ciudadana de acuerdo al género y a su número de documento de identidad, pero permanecen algunas medidas como el toque de queda de 10 horas, que empieza a partir de las 7 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana. También es obligatorio el uso de mascarillas y el distanciamiento obligatorio en todo el territorio panameño. Y finalizamos esta selección de trinos con este mensaje de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que nuevamente dejó en evidencia una lamentable realidad que tiene lugar durante el confinamiento. Este organismo expresó su preocupación por el incremento de la desigualdad de género y el aumento en los indicadores de violencia doméstica y los riesgos, los altos riesgos que tienen las mujeres durante estas semanas de confinamiento. Y el mayor temor de los gobiernos es ver los sistemas de salud de sus países colapsar ante la ola de contagios por COVID-19. En Brasil, los trabajadores de la salud denunciaron la precariedad de los hospitales en diferentes estados brasileños. En Perú, los médicos también ya están haciendo frente a un sistema a punto de colapsar, ya está casi saturado, atendiendo en espacios improvisados. Mientras que en Argentina, los trabajadores del área de la salud se manifestaron en las calles para exigirle al gobierno mejores salarios, más y mejores equipos. Este es el panorama. Con más de 82.000 contagiados por COVID-19, Chile se enfrenta a un muy posible colapso de los servicios médicos en los hospitales. Cuando las ambulancias llegan con pacientes en estado grave a causa del virus, deben esperar hasta 8 horas para que sean admitidos en cuidados intensivos. Cuando ya estamos hablando de que ventilamos a pacientes con máquinas de anestesia, esa es la última línea de defensa. Hay que tener claro que la situación de tener que elegir a quién se le da un ventilador o no es una situación que puede llegar a Chile. En el país vecino, médicos y enfermeras manifestaron en Buenos Aires para reclamarle al gobierno mejores salarios y más elementos de protección personal. Son muchos los que sienten inseguridad laboral. O sea, la realidad es que sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en este momento no nos protegen. Hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden, y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. Y en Perú, segundo país latinoamericano con el mayor número de contagiados después de Brasil, los médicos aseguran que el sistema de atención a pacientes con COVID-19 se ha derrumbado. No tenemos cama en UCI, no tenemos cama aquí en el hospital Resola. Los pacientes diarios están falleciendo. No hay resultados de las autoridades. Entonces pedimos de manera urgente, queremos resultados, que nos lleguen los equipos de protección personal. Según la Organización Mundial de la Salud, el continente americano es el nuevo epicentro de la pandemia, siendo Brasil el país más afectado. A muchos ahora les preocupa que varios gobiernos en América Latina están tomando medidas de desconfinamiento cuando la región aún no está en una etapa de normalización como avanza en Europa y Asia. Y es que al temor de esta pandemia también se une el descontento. Eso ha llevado a que los sindicatos y también organizaciones sociales y estudiantiles en Ecuador se tomaran las calles para rechazar las medidas de austeridad que ha impuesto el gobierno precisamente para hacer frente a la crisis económica que trajo la pandemia del COVID-19. La reducción de salarios y también de la jornada de trabajo no le gustó a los ecuatorianos. Los ecuatorianos rompieron abruptamente con más de 2 meses de estrictas restricciones destinadas a frenar el COVID-19. Miles de personas se lanzaron a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de un debilitado Lenín Moreno, que el domingo pasado entró en su 4º y último año de mandato.
y que buscan hacer frente al negativo impacto económico causado por el virus. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. La vía libre a reducir en hasta un 50% las jornadas laborales y hasta un 45% los salarios enfureció a los estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales que también rechazaron medidas como el recorte presupuestario a la educación y un nuevo sistema de comercialización de combustible que, según denuncian, podría llevar a eliminar los subsidios. El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros, cientos de familias que se quedan en el desempleo. En Quito se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar la multitud. El gobierno criticó que las protestas se dieran sin cumplir con las medidas sanitarias establecidas e ignorando el sacrificio que se ha hecho con el cierre de la economía. Y es lamentable que ese esfuerzo se vaya a diluir si es que quienes salen a la calle a propósito de una expresión política, si quienes salen a la calle ponen en riesgo la salud de toda la ciudad. Ecuador es el cuarto país más afectado de América Latina por el COVID-19, justo detrás de México y su vecino Perú, que ha visto un significativo aumento en el número de contagios. Nos vamos ahora hasta la ciudad de São Paulo, en Brasil, la más poblada de ese país suramericano y también la más afectada por el coronavirus. Las favelas o los barrios menos favorecidos de la periferia de la ciudad se han convertido en el epicentro del contagio del COVID-19. Allí, hasta los grupos delincuenciales han decidido ayudar para mitigar el impacto. Con una población de aproximadamente 210 millones de personas, Brasil es el país latinoamericano más afectado por el coronavirus y también el hogar de millones en situación de pobreza. Las favelas superpobladas, con altas tasas de delito y con malas condiciones de saneamiento, luchan contra la pandemia como pueden. Una pandilla local de motociclistas en la favela de Tiradentes proporciona a los vecinos alimentos e información sobre el virus. Esto incluye disipar las noticias falsas, especialmente cuando es el propio presidente quien desinforma y le resta gravedad. Por el momento el COVID no está a la vanguardia para estas familias, por lo que solo lo creerán cuando un familiar muera por ese diagnóstico. Es difícil para la gente entender esto y lo escuchamos mucho, pero tratamos de combatirlo proporcionando información, combatiendo noticias falsas, pasando esto de una cuestión política a un problema más racional que resuene con la gente. Questão política e levando para a parte mais racional aqui para as pessoas locais. Brasil es el segundo país más afectado del planeta, pero los gobiernos federales y estatales siguen sin ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de enfrentar la contingencia. El presidente Jair Bolsonaro acusó a los gobernadores de tiranía por imponer restricciones que, según él, son excesivas. Pero lejos del campo político, el sistema médico se queda corto en una lucha efectiva contra el COVID-19. Ruth Leite tuvo que aislarse sin un diagnóstico. Fue dada de alta de un hospital tras ser examinada por sospecha del virus. Pero 14 días después, aún no ha recibido resultados y sus síntomas continúan. Estaba en una fila por comida y solo por escuchar que lo había tenido, la gente saltó lejos de mí. El temor no es infundado. En su calle, 22 vecinos murieron de COVID-19. Y Paraguay cumplió la primera semana desde el inicio de la llamada segunda fase de la cuarentena inteligente. Vamos a conocer los detalles del avance de esta semana con nuestra corresponsal en la ciudad de Asunción, Flavia Borja. Flavia, muy buenas noches allí en la capital paraguaya. ¿Y cuál es el balance de esta primera semana de desconfinamiento y apertura? El balance de esta semana es tomar todo con mucha cautela, porque si bien las cifras son positivas, por llamarlo de alguna manera, hay preocupación. La semana cierra con más de 900 casos confirmados de COVID. El número de fallecidos se mantiene en 11. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha observado esta semana con mucha preocupación que existe un relajamiento por parte de la ciudadanía en cuanto a las medidas sanitarias que se deben mantener, como por ejemplo el lavado de manos, el uso obligatorio de mascarillas, que
que aparentemente, bueno, no se están usando como se debe en las calles. Así que el ministro advirtió que si esto sigue así, se podría poner en riesgo el avance a la siguiente fase o incluso llegar a retroceder a un confinamiento total que aquí duró más de 2 meses. Flavia, Paraguay venía de presentar una fuerte epidemia de dengue durante el verano austral, es decir, enero, febrero y marzo. ¿Cómo ha logrado entonces de manera exitosa enfrentar también el COVID-19 cuando ya tenía ciertos problemas en sus sistemas de salud precisamente por el dengue? Sin duda, el alto acatamiento de la ciudadanía del confinamiento total que prácticamente se cumplió a rajatabla fue la principal medida que permitió que hoy estemos en esta situación que si bien no hay que, bueno, celebrarla, pero el ministro dice estamos bien, sin embargo hay que tomarlo con cautela. Y la otra medida que en este momento es la principal y a la cual las autoridades le están prestando mucha atención es a mantener a todas las personas que llegan desde el exterior en albergues que ellos mismos han dispuesto, y estas personas deben guardar allí el confinamiento obligatorio y se les hace los test. Recién cuando salen 2 veces negativos son liberados para ir a sus casas. Esas son las principales medidas que permiten que hoy no tengamos una situación como la que vivimos con el dengue, que vale la pena decirlo, este año han muerto más personas de dengue, 69 en total, que por COVID-19 aquí en Paraguay. Flavia, Paraguay tiene una frontera muy extensa con Brasil, tiene ciudades como Fuerte Olimpo, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, están en toda la frontera, incluso forman zonas conurbanas con otras ciudades brasileñas del otro lado de la frontera. Es una frontera muy porosa y Brasil, como ya lo vemos, tiene una alta tasa de contagio y de fallecidos por COVID-19. ¿Cómo han mantenido el COVID al otro lado de la frontera? Con estrictos controles se han establecido barreras humanas con los militares y los policías que impiden que las personas crucen de una ciudad a otra. Son ciudades muy simbióticas que prácticamente son un solo territorio. Sin embargo, los militares y los policías han establecido estos controles en los cuales prácticamente 24 horas se monitorea la mayor parte del territorio que es posible. Por supuesto, la frontera con Brasil es enorme, sobre todo la frontera seca, pero se está haciendo todo el esfuerzo para que esta circulación entre ambas ciudades no ocurra y así se pueda frenar el virus. Hubo incluso un caso en que la propia ciudadanía, en el caso de Pedro Juan Caballero, que es la ciudad que mencionaste, la propia ciudadanía cavó trincheras y colocó alambres de púa para tratar de evitar que camiones en una calle de gran circulación puedan pasar hacia el lado paraguayo. Y son algunas de las medidas que permiten que todavía estemos en esta situación de holgada. Flavia, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Asunción, no muy lejos de allí, en Bolivia. La situación en la región amazónica en ese país es cada vez más difícil. En la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni, se prepara para terminar la cuarentena, pero el número de víctimas está ascendiendo rápidamente. Este es el informe. Como en toda la Amazonía, la parte boliviana también está sufriendo los estragos del coronavirus. Allí, las tumbas en los cementerios han aumentado exponencialmente en las últimas semanas, y las cifras oficiales no coinciden con lo visto en el cementerio. Las autoridades oficiales señalan que hay 65 decesos en la zona, pero se cree que superan los 100. No sabría decirle, ya por lo menos ya vamos casi ya más de 100 difuntos. Sí. Las imágenes vistas en cementerios amazónicos en Brasil se repiten, ya que se necesitan excavadoras para abrir muchas tumbas al tiempo. Trinidad se encuentra en la región de Beni, una de las más pobres y apartadas del país. Durante un tiempo, este departamento se mantuvo ajeno a los brotes del virus registrados en Bolivia. Pero desde hace unas semanas, los casos aumentaron y el deficitario sistema sanitario colapsó. Sí, su esposa, mi suegra, ¿no? Sus hijos y las nueras, entonces estamos acompañándolo porque lamentablemente no, la situación está sumamente y no poder despedir a un ser querido como se merece, ¿no? A pesar del aumento constante de contagios y fallecimientos, el gobierno boliviano tiene previsto levantar gradualmente el confinamiento en las próximas jornadas. La cuarentena finaliza en este país el 31 de mayo, pero desde el pasado lunes 25 de mayo las medidas se están relajando. Hablamos ahora de Villa Azul, un barrio de bajos recursos en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, que fue aislado por completo debido al brote del coronavirus. La medida fue adoptada por el gobierno provincial, que prometió asistencia alimentaria y también sanitaria para alrededor de los 3.000 habitantes que habitan allí. Pero esta estricta cuarentena de 14 días le está preocupando a los residentes. Veamos.
Un aislamiento extremo en un barrio pobre de la provincia de Buenos Aires. Villa Azul, ubicada en la periferia de la capital argentina, quedó sometida a un confinamiento total por 14 días, luego de que se registrara un foco de contagio de COVID-19. Sus cerca de 3.000 habitantes son en su mayoría personas de bajos recursos, con viviendas precarias e ingresos informales. La falta de comida es una preocupación ante el cierre total. Me da que no podemos salir, no somos dueños de salir a comprar, no podemos ir a buscar el pan, nada, ¿viste? Con lo que me dijeron que no podemos salir. No sé, me da una sensación que estamos presos acá adentro ahora, ¿viste? Recién vengo a preguntar a ver si van a hacer comida en los comedores y me dijeron que no se pueden hacer. No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos. El gobierno provincial aseguró que entregarán alimentos, medicamentos y elementos de limpieza y que reforzarán la atención sanitaria, así como la realización de pruebas. Mientras tanto, entre los vecinos se propagan las hipótesis sobre cuál pudo ser el origen del brote. Y la canchita fue uno de los problemas, pensamos todo, ¿no? Porque se jugaba mucho la pelota acá. Parecía que había una fiesta, ¿viste? Todo el día. Empezaban de la mañana hasta la madrugada. Contener la propagación del virus en las zonas menos favorecidas es una de las principales preocupaciones del gobierno argentino. Y las autoridades de la provincia de Buenos Aires no descartaron que medidas de encierro similares sean adoptadas en algunos de los 1.800 barrios vulnerables y asentamientos de la región, si se registran focos de contagio. La difícil situación económica de muchos latinoamericanos ha llevado a que reviva una forma de comercio milenaria, el trueque, ese sistema de intercambio de bienes sin necesidad de hacer uso del dinero. De esta forma, muchos ciudadanos consiguen el sustento diario ante la falta de trabajo o de la apertura de los comercios para poder comprar. Organismos internacionales indicaron que América Latina enfrentará la peor recesión económica de su historia debido a la pandemia. Como en los viejos tiempos, estas indígenas mexicanas ahora cambian sus muñecas de trapo por comida. Acuden al trueque, una forma de comercio primitiva cuya característica principal es que no media el dinero y que hoy vuelve a cobrar vigencia, todo por cuenta del coronavirus. Ya que no hay empleo, que necesitamos sobrevivir, ¿no?, ante esta pandemia. Y más que nada, pues la idea surgió que pues hacer el trueque de las muñecas, una despensa por una muñeca. En un día normal, las artesanas otomíes vendían sus productos a los turistas extranjeros que visitaban Ciudad de México, pero la propagación del virus las obligó a reinventarse. Y yo creo que ahorita todos necesitamos de alguna manera u otra ayudar y pues lo que uno pueda aportar yo creo que está bien y además llevarte una cosa así, pues la verdad es que vale mucho la pena. Y es que el coronavirus trajo consigo dramáticas consecuencias económicas para América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia según la Organización Mundial de la Salud, una crisis de la que todavía no se ha visto lo peor. La pobreza aumentaría de 30,3 a 34,7, estamos hablando de un aumento de 186 millones de personas a 214 millones de personas. Un informe reciente de la Comisión para América Latina y el Caribe y la Organización Mundial del Trabajo agrega que el COVID-19 amenaza con destruir al menos 11,5 millones de empleos durante 2020, llevando a 38 millones el número de desocupados en una región en la que la mitad de la población trabaja en la informalidad. Desde el inicio de la crisis sanitaria, los primeros en ser confinados fueron los adultos mayores por ser precisamente la población de riesgo, los más vulnerables al COVID-19. Muchos de ellos siguen confinados después de 3 meses de cuarentena y todavía no tienen una perspectiva clara para cuándo van a poder ver a sus familiares, sobre todo aquellos que están en hogares geriátricos. En la ciudad de Tandil, en Argentina, los dueños de uno de estos hogares idearon una manera para que los residentes puedan recibir abrazos de sus familiares o de sus visitantes y así sentirlos un poco más cerca. La medida sirvió para subir considerablemente el estado de ánimo de todos los residentes y de las familias también. Con estas imágenes finalizamos COVID-19 la semana en América. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Sigan France 24.